Hola, es un gusto compartir contigo este mundo mundanal. Mi nombre es Axel Elías, co-creador de este proyecto audiovisual independiente que explora los vínculos entre investigación, creación artística y vida cotidiana. En la sesión de hoy, la doctora Diana Barreto Ávila abordó los espacios de mujeres y formas de organización femenina durante el periodo novohispano. En este episodio, Diana lanza invitaciones muy pertinentes para cuestionar las perspectivas históricas androcéntricas y propone formas de acercarse al pasado, manteniendo fuertes vínculos con el presente. Esperamos que disfruten de esta entrega. Agradeceremos mucho que dejen sus comentarios en YouTube, apoya mucho a que crezca el canal. Hola, es un gusto que nos acompañen nuevamente en este nuevo episodio que estamos con la doctora Diana Barreto Ávila para hablar de espacios de mujeres en el siglo XVI, que es un tema bien interesante y más por el enfoque que le da Diana, que ya más adelante hablaremos de por qué es tan interesante como este enfoque. Y pues ella es licenciada, maestra y doctora en Historia por la UNAM, ha tenido estancias postdoctorales en Roma III, en la Universidad de British Columbia, y colabora todavía con la Universidad Roma III, da clases en Filosofía y Letras, ¿no? Ha dado en el Colegio de Historia. Sí, también he dado clases en la ENA, en la carrera de Antropología Social, en la Universidad Iberoamericana, sí, en el posgrado de Historia y bueno, sí, he estado colaborando con la Universidad de Roma III allá en Italia, haciendo investigación sobre feudalismo. ¿Eres autora de un libro? Capítulos del libro y demás, entonces que nos platicas un poco más qué temas vas abordando, porque allá va a ser más sentido pues, ver por qué es espacios de mujeres en el siglo XVI. Sí, pues yo durante más o menos ya 15, 17 años me he dedicado a investigar sobre la historia de las mujeres en los procesos de colonización de México y de América Latina, ¿no? Particularmente más Nueva España. Y sí, justamente ahorita estoy ya en el libro que escribí, que recoge mucho de mis investigaciones de 15 años. Se llama Espacios de Mujeres, la construcción de las fundaciones femeninas en el Valle de México de 1523 a 1580. Que bueno, ¿no? Yo estudio como todo lo que empieza a pasar con las mujeres después de la caída de Tenochtitlán, ¿no? O sea, cuáles son los espacios de mujeres que se fundan, cuáles son las primeras instituciones que se fundan para las mujeres en estos procesos coloniales, ¿no? Y pues estudio diferentes aspectos como la estratificación racial, ¿no? La creación de las élites blancas, sí, digamos cómo fue toda la dinámica de también los cambios de género, ¿no? Los cambios de los roles de género. Yo a veces digo, en síntesis, trato de explicar que de alguna forma muy conceptual, pues trato de investigar o de entender cómo se instaura el patriarcado hispano-latino, que yo le he llamado así en alguno de mis artículos, a lo que existía en Mesoamérica, ¿no? O sea, cómo es ese cambio, cómo son esos roles y cómo cambian estas dinámicas, ¿no? Respecto a las mujeres y cómo fueron los procesos de evangelización, etcétera. Y pues bueno, también he hecho estudios sobre las prácticas curativas de las mujeres en la Nueva España, que tienen que ver con pues temas de brujería, hechicería, prácticas chamánicas. En general como que estudio las mujeres y sus espacios y sus culturas, y prácticas. También que escribía, ¿no? Su cultura política es uno de los aspectos en los que me he especializado, es decir, como todo su accionar político, ¿no? Dentro de la sociedad, como especialmente las religiosas en los monasterios, ¿no? Y yo los entiendo como una corporación femenina con una actividad política muy importante dentro de la sociedad y en sus diferentes como relaciones. Bueno, más o menos sí, es temas amplios y pues, interconectados, ¿no? La pregunta que a mí me llama mucho es cómo se llega a un proyecto de investigación así, ¿no? Porque es desde un posicionamiento del presente, pero algo te hizo voltear a ver el siglo XVI como algo pasaba ahí. ¿Recuerdas ese primer estímulo que llevó a mirar el siglo XVI, ¿no? O sea, obviamente partiendo de que son preguntas que te están interesando en el presente, ¿no? Pero que esa mirada histórica le dota otro matiz. Sí, pues a mí sobre todo me gustaba mucho, yo pensaba cómo empieza una sociedad, cómo se reconstruye una sociedad después de una guerra. O sea, después de una guerra hay un periodo de destrucción, cómo se reconstituye, ¿no?
qué instituciones funcionan o qué instituciones son las que hacen que una sociedad se vaya organizando y se vaya regulando y justo se vaya transformando, ¿no? Ujú. Cómo se pueden como incorporar dos culturas y cómo se van transformando y van construyendo una nueva cultura, una nueva sociedad que fue la que nos dio origen a esta sociedad, ¿no? Sí, a la novohispana y posteriormente a la mexicana que fuimos como heredando de alguna manera. Exactamente, sí. Ajá. Y también un poco, pues, como el mal de... Yo digo que tengo el mal de Heródoto. ¿No? ¿En qué sentido? En que es, pues, como mal de Heródoto, que Heródoto quería explicar unas guerras que habían pasado y, bueno, terminó hablando de sucesos que habían pasado 1000 años antes, ¿no? Ajá, Y al ya. final nunca tema. Ya. Yo tenía mucho interés como sobre... O sea, empezaste A mí yo era muy, después. sí, yo Ajá. era muy interesada como en México, en los problemas que estaban pasando, ¿no? O sea, cuando yo era estudiante, que me tocó el 2006, ¿no? Como muchos movimientos sociales en los que estuve inmersa y me tocaron, pues yo tenía mucho esta conciencia de, bueno, ¿cuáles son estos grandes problemas de México, ¿no? Que para entenderlos, pues termina en el siglo XVI. Sí, o sea. ¿No? Y para mí, pues ahí es como el gran inicio, ¿no? El inicio de la globalización, ¿no? El inicio del capitalismo como sistema mundial, ¿no? O sea, todo el sistema del colonialismo, ¿no? Sí. Y entonces para mí fue como, ay, es muy importante entender esos inicios para entender lo que está pasando Sí. ahora. Me fui muy atrás, sí. ¿Nos puedes platicar un poco más de cómo llegas a tus preguntas de investigación al tema, ¿no? O sea, con pues lo que se basa frecuentemente en la historia es encontrar ese vacío historiográfico, ¿no? O algún tema que no se haya trabajado, ¿no? O no desde la perspectiva que tú ves, quizá poniendo énfasis más en ciertos personajes, en ciertas fuentes. Claro. Entonces, ¿cómo es que llegas ahí? Eso creo que puede ser también enriquecedor saber un poco más de eso. Sí, pues justo, o sea, cuando yo empecé con estos temas, que corría ahí el año como del 2006, 2007, ¿no? Y yo empezaba a interesarme mucho por el feminismo, ¿no? Y pues desde esta perspectiva yo sí notaba como había una ausencia, ¿no? De la historia de las mujeres, ¿no? Como dentro de la historia, ¿no? Y que cuando se pensaba como en mujeres del siglo XVI, se piensa como en la Malinche, ¿no? Y todo ella en función a su relación con Cortés, y si tenían la culpa, no tenían la culpa, si la defendieron o no defendieron. Y entonces como que, o sea, también como una historia siempre muy masculina, ¿no? En general, como una historia muy cargada siempre a lo que tiene que ver con lo que se considera la política importante, ¿no? Con lo que se considera lo militar, ¿no? Y como que la historia fuera lo político, lo militar, ¿no? Y muchas veces como todas las relaciones sociales o todo lo que otras cosas pues no son consideradas como importantes, ¿no? Y en ese sentido parece que las mujeres también no están, ¿no? Y si están, a veces esta idea que a mí me ha interesado mucho es como combatirla, ¿no? Es como, también su papel digamos, en el siglo XVI como, pues pobres mujeres porque fueron seguramente violadas por los españoles, etcétera. O sea, también como una posición que no me gustaba, ¿no? O sea, como solamente también como víctimas, ¿no? Como muy reduccionista. Como muy reduccionista, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero estudiar como... Más matices, sí. Yo quiero estudiar agencias. qué pasaba con estas mujeres, y no estas mujeres importantes, estas mujeres famosas, ¿no? Que siempre igual le tienen una relevancia en su historia porque están están como en un lugar que se considera importante desde la visión masculina, ¿no? Que es lo político, lo militar, o relacionadas amorosamente, o son las hijas de reyes o algo así, ¿no? A mí me interesó, bueno, quiénes son estas mujeres, cómo vivieron ellos estos procesos de conquista y sobre todo cómo se organiza una sociedad con estos parámetros diferentes, ¿no? De lo que se entendería qué es lo que hacían las mujeres y qué no. Entonces, justo, pues, encontré que para estudiar este tipo de cosas, estudiar los monasterios femeninos era una de las herramientas más accesibles, ¿no? Y más interesantes, porque, pues, son instituciones que dejan muchísimos registros, ¿no? Y es la forma de conocer, pues, la vida de grupos de mujeres, además, que es lo que a mí me gustaba. La idea de estudiar grupos, comunidades, ¿no? Estudiar comunidades de mujeres que estuvieran funcionando cómo funcionaron en el siglo XVI, ¿no? Quizá porque yo misma, desde mi presente, pues yo pertenecía a muchas comunidades de mujeres, ¿no? Desde que en mi familia somos muchas mujeres, con mis amigas, con muchos grupos sociales, ¿no? Entonces, como yo con mis comunidades de mujeres, en estos momentos en el que el feminismo pues empezaba muy fuerte
bueno, estaba empezando, bueno, Ujú. todavía no era el momento fuerte, pero que ya empezábamos como muchos grupos de mujeres pues a tratar de hacer comunidades de mujeres para solucionar, ¿no? Colectivamente conflictos sociales, ¿no? Que estaban como afectándonos, que estaban sucediendo. Entonces, pues dije, bueno, ¿cómo funciona una comunidad de mujeres, ¿no? Y que además también una comunidad de mujeres que se sale desde una narración histórica de la heterorrealidad, ¿no? Que quiere decir, o sea, entender, o sea, estudiar las relaciones entre mujeres que no están justamente mediadas por o sea, por una relación con hombres, ¿sí me explico? Sí. Sí, desde como lo que decía de la Malinche, o sea, que es muy interesante y todo, pero es como esa relación, siempre las mujeres están como en esa relación. Y justamente los monasterios de religiosas es un tema que, bueno, ahorita ya ha cobrado mucha más importancia y relevancia, ¿no? Pero en ese momento era un tema considerado como poco importante, ¿no? Como una cosa como una curiosidad, ¿no? Como una curiosidad, como una cosa del ámbito religioso por considerar pues que las monjas, ¿no? Estas comunidades, porque eran comunidades de mujeres, no eran importantes, ¿no? Porque se trataba de muchas mujeres juntas, entonces pues eso, qué interés. Recluidas a ciertos espacios. Que estaban recluidas, o como entonces muy conservadoras, ¿no? O sea, Entonces como esta visión simplista que decías, como una ¿no? visión muy reduccionista, ¿no? Como de, pues hacían chocolates y ya, ¿no? Y además como qué interés puede tener para la sociedad, qué es lo que hace un grupo de mujeres, ¿no? En una comunidad de mujeres. O sea, que eso qué puede ser, eso no es importante, ¿no? Dentro de las grandes narraciones de la historia, donde lo que importa son los héroes, ¿no? Los grandes héroes, los grandes protagonistas de la historia, las grandes guerras, las grandes revoluciones, los grandes procesos sociales. Digamos, esta historia de violencia, ¿no? Pues yo decía, bueno, no, yo quiero hacer un tipo de historia distinta, ¿no? Quería preguntar sobre las fuentes que, o sea, ya que tenías un tema de investigación, que te interesaban los espacios de mujeres, que querías como, que te fue llevando como cada vez más atrás en el tiempo, llegaste al siglo XVI, viste espacios conventuales, monjas, ¿no? Otras comunidades de mujeres, pues ya enfrentarte a las fuentes, pues otro reto, ¿no? O sea, porque una cosa es el interés y otra cosa es ya cuando te topas con que hay, o sea, que se dejó testimonio escrito, visual, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu primera aproximación a eso? ¿Y sí encontraste inmediatamente lo que esperabas? ¿O fue como una sorprendente ir, como ir descubriendo las fuentes? Y si fue cambiando como justamente tu pregunta de investigación o tus intereses que ibas descubriendo a la par de eso. Sí, pues justamente yo empecé mi primera investigación de tesis con este tema y fue muy interesante porque justo, ¿no? Yo estaba en estos momentos de cuando te independizas de tu casa, ¿no? Y entonces me fui a vivir con las amigas, ¿no? Y entonces era cómo organizábamos nuestra casa, lo que necesitas, ¿no? Y justamente mi primera investigación es cómo es la historia material de cómo se conforma una comunidad de mujeres, ¿no? Entonces yo encontré, y esto fue algo, la verdad, muy especial para mí, que tuvo además una repercusión durante varios años, porque empecé a trabajar con libros escritos por las mismas monjas del siglo XVI, de las propias mujeres que contaban la historia de su propia comunidad a través de cuentas de registro, donde ellas anotaban todos los gastos, todas las cuentas de su administración. Ellas anotaban todo lo que compraban, todo lo que comían, todo lo que gastaban y cómo acondicionaban como todo el espacio físico, ¿no? O sea, todas las cosas que tú necesitas para vivir, cómo las compras, cuánto costaban, ¿no? Entonces yo empecé pues me encontré con estos libros maravillosos, preciosos, ¿no? En el archivo de la Ciudad de México, en el archivo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ¿no? Entonces son unas joyas, unos libros gigantes, de piel, ¿no? De pergamino, o sea, los ves, es una impresión, ¿no? Cuando vi sus letras, estéticamente placenteros, cuando vi sus letras sentí una conexión de, guau, estoy leyendo lo que escribieron mujeres hace 500 años. O sea, me pareció algo increíble y cuando lo vi, pues me di cuenta que no entendía nada, ¿no? Porque, pues, los manuscritos son complicados de entender, entonces, bueno, ya sabía un poco de paleografía, tuve que aprender muchísima paleografía para poder transcribir toda la información que había y claro, fue encontrar un mundo y encontrar el mundo del siglo XVI, de los precios,
O sea, yo pude llegar a investigar exactamente qué comían cada mes, ¿no? Cada mes, cuánto gastaron y todo el proceso. Y yo entonces hice una investigación, pues todo el proceso que significó tener un espacio. O sea, qué tienen que hacer una comunidad para tener un espacio, ¿no? ¿De dónde saca el dinero para comprar la casa? Cómo es la gestión con la sociedad, etcétera. Entonces, bueno, ese fue como mi primera investigación y de hecho esta investigación pues fue muy importante porque después se empezó como un proyecto en el que yo estuve varios años, un proyecto PAPIT en el ISUE, en el Instituto de Investigaciones sobre la Educación en la Universidad, en la UNAM, y el proyecto se llamó Escritos de Mujeres. Es un proyecto que lleva ya casi 14 años. Sigue en curso. Ajá, sigue en curso. Y empezó, y pues tuvo la intención este proyecto de justamente rescatar escritos de mujeres, ¿no? Porque como que se pensaba también que las mujeres tampoco escribieron, y que si escribieron pues solo fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues estos libros, como los que yo, con los que empecé a trabajar, pues demostraron que había muchísimos escritos, ¿no? Que son inéditos, que son desconocidos, y que cuentan todo un mundo de mujeres, ¿no? De lo que estaba pasando, de lo que las mujeres hicieron, pensaron, ¿no? Y fueron creando, y que es completamente desconocido, ¿no? Y que son fuentes pues maravillosas. Y bueno, en este proyecto que estuve, pues se dedicó a eso, como a investigar, ¿no? A rescatar estos manuscritos, a encontrarlos, ¿no? Yo trabajé y bueno, hice investigación en varios archivos de diferentes partes de España, ¿no? En Italia, en el Archivo del Vaticano, en diferentes archivos aquí en México, para encontrar estos manuscritos con todo un equipo de investigación. Y bueno, pues se publicaron, ¿no? O sea, la idea fue, vamos a publicar a estas mujeres que no llegaron a la imprenta, ¿no? Y bueno, es un proyecto muy interesante. Sí, muy necesario escritos ¿no? de mujeres, y bueno, ahora ya hay muchísimas, se coleccionan. O sea, y bueno, se fue se fue expandiendo, y es un proyecto que además tuvo una dimensión también de humanidades digitales, bueno, que es otro tema muy interesante, ¿no? Sí, y muy relevante, ¿no? O sea, como muy relevante, ir viendo cómo transitar de hacer como manejos de datos, a veces como más sencillos por la capacidad que tenemos a tener como un corpus documental más grande, y cómo lo pones como en plataformas digitales, ¿no? Que permite como estos buscadores y demás, ¿no? Entonces... Sí, como todas las dimensiones que puede haber. Eso también fue muy interesante. Entonces, claro, yo un tiempo estuve pasando pues entre la paleografía y el marcaje digital, ¿no? Como programando y haciendo una cosa tan, digamos, tan artesanal como la paleografía. Sí, es vinculando ambas, ¿no? Sí, o sea, vinculando las dos, como los dos extremos, digamos, ¿no? Sí, la parte virtual con la parte virtual con la parte más mecánica. Sí, y pues a partir de este monasterio, bueno, yo quedé muy interesada por todo lo que encontré. Era un monasterio, se llama el Monasterio de Jesús María. Justamente acabo de sacar un libro. Ahorita está en proceso de dictaminación. Qué chévere. En el CIEG, en el Centro de Estudios de Género de la UNAM, y es sobre esta comunidad, cómo funciona. Y yo en esta comunidad, en este monasterio, pues encontré que era el primer lugar donde se habían prohibido que entraran mestizas y afrodescendientes como mujeres. Entonces yo dije, bueno, es un tema que de los procesos de racialización que yo empecé a trabajar desde, pues eso, desde el 2007, 2008, y entonces entender cómo la sociedad, ¿no? se fue organizando, o sea, se fueron organizando y se fue estratificando para crear una sociedad, sí, estratificada racialmente, y que de este proceso vienen las raíces del racismo tan profundo que hay en México, ¿no? Sí. O sea, este racismo que vivimos tiene unos porqués, unos orígenes, y hubo una, digamos, planeación, ¿no? Y hubo unos procesos sociales muy concretos, como lo fueron los monasterios para mujeres. Y entonces, bueno, toda esta relación yo la estuve investigando, estuve rastreando, y sobre todo fue para mí como, bueno, si aquí prohibieron que entraran mujeres mestizas y afrodescendientes, quiere decir que en otros monasterios antes es que estuvieron mestizas, ¿no? Y entonces justamente empecé a investigar todos los monasterios previos a este monasterio. El monasterio de Jesús María se fundó en 1580, y entonces yo empecé a buscar cada vez más. Igual el Madero, bueno, entonces, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde está? ¿Dónde hubo mestizas? Y entonces empecé a investigar otros monasterios anteriores, encontrando muchísima documentación, también haciendo varios viajes para encontrar la documentación. Muchas se encontraban en el Archivo General de Sevilla,
De las Indias. De India, sí, en Sevilla. Y yo, bueno, ya para mi doctorado, hice mi maestría y mi doctorado sobre este tema. Para mi doctorado hice una estancia en España durante 6 meses, en la Universidad de Salamanca. Y bueno, estuve consultando muchísima información allá y bueno, al final terminé, les decía, en 1523, 1523, 1525, entendiendo cómo las primeras espacios para mujeres eran espacios para mujeres indígenas, para las élites indígenas, ¿no? Y entonces también pues estudié mucho de todo el proceso de evangelización, o sea, cómo los procesos de evangelización sirvieron para esta colonización en las mujeres, que es un tema que si bien está muy estudiado en el caso masculino, pues en el caso de las mujeres no ha sido como suficientemente como explorado, ¿no? ¿Encontraste como la justificación de por qué empezaron a negar como a las mujeres mestizas y afrodescendientes? ¿O sí. Nada más estaba no, justo... No, ya no. Sí, justo este tema lo he investigado durante, pues eso, 15 años, ¿no? O sea, cómo es ese proceso. Y claro, tiene que ver, o sea, fue un proceso general, no solamente las mujeres, sino de toda la sociedad. Sí, monasterios también. Pero es muy interesante estudiarlo en las mujeres, porque, por ejemplo, sí se ha estudiado como en las órdenes sacerdotales, ¿no? Masculinas, por cómo excluyen a los indígenas y ¿no? Pero en las mujeres, por ejemplo, eso no es muy claro, ¿no? Obviamente todo esto tuvo unas razones políticas súper fuertes de destruir, pues, la estructura mesoamericana, ¿no? De las élites, nahuas, ¿no? A las élites indígenas. Entonces, por eso van haciendo este proceso, pero estos procesos de exclusión política son muy posteriores, ¿no? O sea, van pasando poco a poco, ¿no? Entonces, eso también, pues todos estos procesos nos ayudan a entender cómo los procesos de conquista, pues fueron distintos, ¿no? A lo que generalmente como que existe en la imagen, ¿no? Como que hubiera llegado Cortés con 400 soldados y de repente se apodera de un imperio y destruye todo y mata a todos. Y pues no, ¿no? Mató a todas las personas. O sea, justo es un proceso muy, muy complejo, ¿no? En el que estudiar estos espacios femeninos pues nos muestra unas dimensiones y una perspectiva muy, muy distinta de procesos muy, muy complejos. ¿Y en contraste con lo que pasa en monasterios, o es muy similar el proceso de como regulación y estratificación racial? Si tienes algo claro, como... o sea, bueno, o sea, fue un proceso que se dio como en toda la monarquía, justamente ya después de terminar o sea, yo empecé a investigar también durante mis estancias postdoctorales, estuve investigando mucho en el archivo apostólico del Vaticano, antes el famosísimo archivo secreto del Vaticano, y entonces estudié la fundación de muchos monasterios, de los primeros monasterios en diversas partes de América Latina, ¿no? Desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, bueno, todo Sudamérica, ¿no? O sea, todo Centro y Sudamérica, y fui entendiendo cómo se dieron estos procesos de evangelización indígena, de estratificación racial, y también como del control del cuerpo de las mujeres para la construcción de las élites blancas, ¿no? Y claro, cómo está todo eso inmerso pues en un montón de procesos políticos. Y ahí pues fui encontrando estas fuentes y pues sí voy tratando poco a poco de construir unas explicaciones como justo más globales, ¿no? Sí. Y viendo cómo muchas cosas van siendo, digamos, no son como... O sea, lo que yo he encontrado y también lo que muchas investigaciones señalan es que es una relación dialógica que no fue como homogénea o jerárquica de un poder central que fuera la monarquía, ¿no? Y eso también, o sea, como un sistema político es muy interesante pues entender o sea, los mundos ibéricos, ¿no? Que le llamamos, ¿no? La monarquía hispánica en su dimensión global. Y no es que hubiera de repente leyes y dijeran, bueno, vamos a normar esto y vamos a prohibir y todos los demás reinos que pertenecen a la monarquía hispánica pues van a obedecer, sino que en algunos lados sucede de una forma, en otras partes, o sea, es dialógico, ¿no? No son normas homogenizantes como las que ahorita existen en los estados-nación, ¿no? O sea, son cosas que se van negociando, que fluctúan, ¿no? Que más bien
pueden ser a veces como expresiones y representaciones de las comunidades que hacen a la corona o hacen al papa, y el papa de ahí como que legisla, se va como medio legislando, pero pero es una relación dialógica, ¿no? Quiero decir, y no es homogénea, ¿no? No es homogénea. Entonces es muy interesante. Yo particularmente pues estudio esta relación que tuvieron las comunidades femeninas con la corona, ¿no? Ellas están como continuamente escribiendo a la corona, escribiendo al papa, a los arzobispos, ¿no? Tienen muchos conflictos generalmente porque ellas, generalmente estas comunidades buscan siempre ser lo más autónomas posibles, ¿no? También. Y bueno, hay un control, o sea, hay una continua ahí relación política, conflictos políticos muy interesantes que ellas van como que van haciendo y van marcando, ¿no? Y van diciendo, bueno, sí, no puede, o sea, no pueden haber mestizas, pero tenemos, por ejemplo, tenemos mujeres que son negras, que son esclavas, que queremos que estén en nuestra comunidad, tenemos unas mestizas muy especiales, tenemos eso, entonces es ahí como que hay voy a ir encontrando mucha información de cómo también está constituida toda la sociedad, ¿no? Y toda esta mezcla, o sea, la presencia de las mujeres africanas en los monasterios, ¿no? Cómo son sus vidas, sus salarios, Ajá, órale. Ajá. ¿no? Y cómo se va formando toda esta cultura mestiza, ¿no? Y de mezclas. Uh-huh. Y eso, también tu tema de investigación te ha llevado tanto a rastrear más atrás y también a expandir hacia el siglo XVII incluso, o cómo te ha llevado como este rumbo de investigación a nivel cronológico, ya dijiste que geográfico lo has Sí. pues, expandido un poco de Nueva España, a considerar Nueva Granada, el Virreinato de la Plata y demás, ¿no? Entonces, a nivel cronológico también te ha llevado como un poco a expandir o más bien a seguir rastreando hacia atrás y ahorita... Sí. o ambos lados, ¿no? Sí, O sea, como que sí, esos como rumbos... geográficamente sí es como, pues sí, los virreinatos, los virreinatos y los reinos americanos, y en relación con Roma, mucho, ¿no? Con la Santa Sede y obviamente pues con España, ¿no? Uh-huh. Y también con todo, pero sí, y temporalmente justo sí me he ido mucho a la Edad Media, Uh-huh. a entender la fundación de estas comunidades religiosas femeninas y cómo cambiaron y en qué procesos se encontraban en el siglo XVI, cuando este modelo se expandió por todos los reinos, América, ¿no? por todos los reinos y los territorios que fueron anexados a la monarquía hispánica, ¿no? Que fue un momento muy particular, que fue un momento de la Reforma, en el que hubo muchas historiadoras, muchas investigaciones lo han señalado, digamos como hubo un retroceso en cuanto a la libertad de las mujeres en el siglo XVI, ¿no? O sea, todo el tema de quema de brujas, por ejemplo, que aumentó en el siglo XVI, va a pasar también en las comunidades de mujeres. Por ejemplo, se va a imponer la clausura, que es algo que los hombres no van a tener, las mujeres sí, que va a ser algo muy fuerte y va a ser algo contra lo que muchas comunidades religiosas se van a oponer, ¿no? Clausura de... La clausura, que no puedan salir. Ah, ok. O sea, antes no existía. Ya. No existía este modelo que se va a expandir por varios lados, que era pues una vez que las mujeres entraban a los monasterios, no podían salir nunca. Y muchas de ellas pues fueron ingresadas cuando eran niñas, ¿no? Tengo algunas historias interesantes, ¿no? Particulares, por ejemplo. Ya. La hija ilegítima de Felipe II fue internada en un monasterio aquí en México cuando tenía 3 años. Y bueno, tenía 3 años y permaneció ahí. Hasta que murió. Sí, parece que a los 13 años se le perturbó el juicio y después muere a los 16 años. Pero para decir que no era una decisión de las mujeres, ¿no? Ingresar, sino eran decisiones de la familia, en general todas, ¿no? Con quién se iban a casar o si, ¿no? El hijo iba a ser sacerdote o iba a estar en el ejército, o sea, en la sociedad antigua no había esta concepción también como de libertad, pero si no había, pues por sí para las mujeres fue mayor, ¿no? Entonces las familias ingresaban a las mujeres a los monasterios como estrategias económicas y sociales, ¿no? Y pues sí fue muy fuerte la clausura, o sea, fueron procesos de mucho retroceso o sea, el siglo XVI fue un proceso en Europa, ¿no? De un retroceso de libertades de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, yo para entender cómo esto
fue un proceso de retroceso. El Tuve que Concilio también, de Trento y... me fui más hasta el siglo XIII, o Uy, sea, no, más siglo atrás. VIII, sí, para poder entender el inicio de las órdenes religiosas femeninas, ¿no? Ujú. Su funcionamiento, sus estatus, cómo fueron cambiando y bueno, que me da el mal del heredero. Te sigue dando, ¿no? Sí, sí, incluso en mi Sí. investigación sobre monasterios, cuando estuve viviendo en España, entré a un monasterio de monjas Mm. en la ciudad de Toro, muy antiguo, un monasterio de los más antiguos. Estuve ahí visitando la comunidad para entender todo el Te funcionamiento, la posiciona bien distinto, historia. ¿no? Visitar un Sí, espacio claro, sí, sí, como sí, no solamente leer de él, sino estar ahí. Te claro, redimensiona espacios como olores, ¿no? como Obviamente va a olores, cambiar, ¿no? O sea, a lo claro, largo de claro. los siglos, pero Sí, y entender la clausura, ¿no? O sea, ¿qué significa que tú ingreses mm, a un lugar y nunca salgas, ¿no? Y que tengas que convivir toda tu vida con 60 personas o, bueno, llegaron a haber monasterios en América, los más grandes, de 1000 personas. 1000 personas Y es una no comunidad grande. vivían, y cada mujer tenía una casa, eran como pueblitos, ¿no? O Ujú, sea, eran ciudades de mujeres básicamente, porque cada mujer tenía una casa, cada religiosa tenía una casa, quizá tenía una o dos sirvientas, vivía mm, con ellas o con otras dos religiosas y hacían como pueblitos, ¿no? ujú, Y dentro de los monasterios pues estaban las huertas, los ujú. caminos, ¿no? O sea, eran prácticamente ciudades dentro de ciudades, ¿no? Organizadas Ciudades por mujeres. organizadas por mujeres, gestionadas por mujeres. Y bueno, había desde 1000, un monasterio habitado desde 1000 mujeres, ¿no? Ujú. Hasta más pequeños, ¿no? Desde 50, 60, 100, ¿no? Más o menos Ujú. los de Ciudad de México, los que me he especializado más, van a estar habitados, sí, como alrededor de entre 80 y 100 mujeres. 80, Pero, sí, ¿qué son pocas significa vivir personas. para toda tu vida Con 80 100 personas, sí. claro, ¿no? Cómo te tienes que organizar comunitariamente, ¿no? Ajá. Y bueno, de todas formas, la clausura es algo fuerte y es algo que a lo que ellas o sea, en este proceso muchas se opusieron, ¿no? Sí, o sea, sí, es lo que te iba a preguntar, que si hubo como formas de resistencia en torno Claro, a esa regulación, ¿no? O sea, porque si existían un antes y un después, seguramente hubo como alguna sí, respuesta, no ¿no? hubo respuestas muy, muy Y fuertes, o que queda sea, registrado en el archivo es claro, otra cosa, ¿no? O sí, no, sea, y no, sí, se ha sí, quedado y está muy estudiado, o sea, por ejemplo, en Barcelona muchas comunidades tomaron las armas las y armas se desde la... amotinaron, Ujú, sí, sí, o sea, sí, sí, yo incluso, por otros temas, pero otros, o sea, las comunidades religiosas de mujeres tuvieron un accionar político muy importante y eran como que trascendían los espacios que trascendían los espacios de... y tuvieron una actividad política muy importante en las sociedades, ¿no? Ujú, Yo también aquí en Ciudad de México, en 1574, hubo un motín de mujeres, de monjas, ujú. que llevó casi a un motín de toda la ciudad. Hubo un conflicto, Ajá. Sí, pero sí. solo por Chisme, decirlo, chisme, platícalo. el chisme solo para defenderlas se reunieron 8000 indígenas armados Mm, estuvo a punto de haber pues una pequeña rebelión, un motín en Ciudad de México, que 8000 es muchísimas personas en ese muchas momento, personas, sí, claro. motivadas por este mismo Por del... un conflicto, no por el conflicto de clausura, pero Ajá. tenía que ver con una comunidad religiosa y unas monjas que se amotinaron y se defendieron porque no querían aceptar muchas normas de la Reforma, que es un Mm, proceso que se da en el siglo XVI en España por el ujú, cardenal Cisneros, ujú, que es donde se estructura que debe de haber clausura y se normaliza, ¿no? ujú. Se ponen muchas normativas a las comunidades religiosas de mujeres que antes no había. Y entonces muchas o sea, desde las que estaban en España en ese momento, a principios del siglo XVI, se inconforman y después las comunidades que hay aquí en Nueva España, aquí en México, también van a tener muchas inconformidades y van a estar luchando continuamente para impedir esas reformas. Esa re- Órale. Sí, entonces son unas historias, o sea, se trata, ¿no? La historia de comunidades de mujeres que están luchando por su autonomía constantemente y que incluso van a tomar las armas, en algún momento son apoyadas por órdenes religiosas como los franciscanos, por la comunidad de indígenas, ¿no? O sea, Eso es sorprendente, o sea, que sean comunidades de 80 a 100 y que apoyaran casi 8000 personas, o sea, significa que tenían, o sea, a pesar de estar confinadas a un espacio, pues tenían como conexión con pues, la ciudad en general, ¿no? Y que
lograran convencer a 8,000 personas. O sea, tomar las armas no es algo menor, ¿no? O sea, como que Sí, es como sí, ya te o sea, estás jugando tu estaban bienestar. armados con palos y piedras. Obviamente son conflictos, no Sí. solo tenían que ver con ellas, tenían que ver con un reacomodo político, Ujú. pero digamos que en este reacomodo político encontramos las comunidades de mujeres ahora sí que en el centro del ajo, ¿no? Ujú. Y tomando, sí, Y acción tomando acciones, y sí, ¿no? Y yo en como... toda la historia, bueno, yo he hecho la historia más o menos de 5 o 6 comunidades, diferentes monasterios y comunidades de mujeres y varias, y he estudiado también varias, como 14 monasterios, casas de evangelización indígena, o sea, entonces, bueno, es una historia muy amplia y también pues he Sí. reconstruido más o menos la biografía de alrededor de 60 mujeres Mm. durante el siglo XVI, ¿no? Quiénes eran, sus familias, ¿no? Ujú. Cómo están en estos y cómo todas están, o sea, cómo están en la sociedad y cómo hay toda una red política, ¿no? Procesos, cómo ellas están inmersas, que, cómo se posicionan, dónde están, ¿no? En todos estos procesos. Ujú. La verdad es muchísimo. Sí, o sea, tratar todo lo que has investigado, todas las líneas, las avenidas que has explorado, pues no, o sea, no podríamos en solo un episodio, ¿no? Quizá para después y seguramente da para mucho un diálogo, ¿no? Pues ya tienes, vas para 2 libros, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Más lo que has publicado, las tesis, ¿no? Sí, sí, da para bueno. Y un poco, quizá como para ir concluyendo, si bien o sea, tus condiciones del presente te marcaron para estudiar el pasado. Ya después ese viaje de vuelta, porque siempre es un viaje de ida y vuelta, ¿no? O sea, no solamente te quedas en el pasado por el pasado, sino cómo ha cambiado tu percepción de ahora. O sea, del 2006 que empezaste a estudiar, te fuiste al Sí. siglo XVI rastreando, ¿no? Y que te has ido más atrás, ¿no? Siglo VIII, siglo XIII. Pero otra vez de vuelta, porque finalmente eres una persona ahorita viviendo en el siglo XXI, o sea, sientes que de alguna manera lo que has visto en tu investigación también como le da forma a tu participación política en el siglo XXI o a tu manera de pensar las relaciones entre mujeres o algo por el estilo. Sí, pues bueno, sí, trato de vivir en el siglo XXI, pero yo creo que mucho de mi pensamiento está en el siglo XVI. Digamos, mucho de mi Colonial. pensamiento sí, de mi hacer cotidiano, ¿no? Ujú. Porque me paso investigando, Sí, pues escribiendo y eres una pensando en el siglo investigadora. XVI. Entonces digo, bueno, en realidad estoy mitad y mitad. Voy de vacaciones al siglo XXI. Entonces voy de vacaciones al O al siglo siglo XXI, XVI, como lo ¿no? quieras ver. Ujú. Pero sí, bueno, es como cuando tú estudias, ¿no? El pasado, a veces es como cuando sales de tu ciudad o sales de un país, ¿no? O sea, el salir te ayuda a comprender más el presente en el que estás, ¿no? Y obviamente yo me gusta estas dimensiones, por ejemplo, de lo colectivo, ¿no? Y de cómo, y de la comunidad, ¿no? Y cómo funcionaba en el antiguo régimen y frente, pues, por ejemplo, a un individualismo, ¿no? Exacerbado en el que nos encontramos cada vez más, ¿no? Ujú. Entonces, más el pensar colectivo, es como. Claro, el pensar colectivo, el vivir en comunidad, ¿no? El Ujú. vivir en común, ¿no? En poder, Ujú. o sea, creo que son cosas que a mí me parecen propuestas del siglo XVI Sí, que sí, pueden sí. ser como muy, muy interesantes, ¿no? Frente a una sociedad Sí, tan actualizarlas. individualista, tan egoísta, ¿no? Tan Ujú. narcisista, tan individualista, ¿no? O sea, pensar Sí. como en estos proyectos comunes de autonomía, ¿no? O sea, como Sí. de autonomía y también sí, de interlocución política, ¿no? De Ujú. posicionarse como políticamente y de tener proyectos en común, ¿no? Finalmente es como Mm. tú haces un proyecto en común con otras personas, ¿no? Sí, sí, eso, voy a retomar como conversaciones que hemos tenido antes, ¿no? Que dices como que el siglo XIX te provoca conflicto y creo que puede estar, o sea, corrígeme si voy por la línea incorrecta, ¿no? Pero, o sea, uno como de los aspectos que se consideran positivos del siglo XIX, pero que también se pueden criticar es el Sí, liberalismo, ¿no? El énfasis en el claro. individuo, ¿no? Entonces, y eso es algo que, si bien hay una tradición Sí. previa, ¿no? Que va fortaleciendo este énfasis en el individuo y los derechos individuales, y hay como aspectos positivos dentro de esto, también, o sea, una de sus vertientes no tan constructivas es ese énfasis en el individuo y en el egoísmo, ¿no? Y cómo eso impide como generar redes sociales y solidaridad, ¿no?
si sientes que va por ahí, o sea, ¿te hace sentido como esta, como quizá un poco aversión al siglo XIX o simplemente es como algo que se queda en el terreno de la broma como... No, lo que pasa es que también creo que, o sea, todo el tema de la conquista es como un tema doloroso, ¿no? O sea, es como una herida abierta para nuestro, digamos, para nuestra cultura, ¿no? Mexicana, ¿no? Es como llegaron los españoles y y ellos tienen, o sea, y nos destruyeron, ¿no? O un poco a veces, ¿no? O sea, siendo muy como reduccionista. O sea, hay una herida, hay un dolor, ¿no? O sea, que sigue abierto, ¿no? Y digo, bueno, pues la historia es una forma de aliviar esa herida, ¿no? También. O sea, como aclarando más las cosas y diciendo, bueno, Terapia académica. terapia académica, ¿no? O sea, también entender como los procesos, ¿no? Muchos procesos que son muy complejos y que puedes verlos también en la actualidad, ¿no? O sea, procesos sociales, procesos políticos, ¿no? Que es como muy, muy interesante, incluso entender cómo funcionaba una sociedad que no tenía un Estado nacional, ¿no? Como en este grado como de homogenización y que a veces también hay una exaltación, ¿no? Y una creencia de que hay una evolución de la sociedad y que a fuerza ahorita tenemos mejores sistemas y mejor vida que en el siglo XVI, años, que hace sí, 500. sí. Y obviamente en Sí, muchas cosas, claro que sí, ¿no? Pero hay otros procesos políticos históricos que son muy interesantes, ¿no? Y que además de aclarar, o sea, y que aclaran muchas de las cosas que estamos padeciendo hoy, que están ocurriendo hoy, ¿no? Y, y bueno, también, pues justamente entender el colonialismo, ¿no? Del que para mí no hemos salido. Sí, Por no. ejemplo, ¿no? Es como yo entiendo el inicio de un colonialismo del que no hemos salido, en el que permanecemos ahí, ¿no? Y aunque ahora sí que el patrón ha cambiado, pero sigue habiendo un patrón, ¿no? Un patrón y además masculinizado, ¿no? No Sí, sé si lo hiciste intencionalmente, sí, pero ¿no? sí, o O sea, sea, sí, sí, sí. como que hay, Un como que por patriarca. ejemplo, sí, ¿no? O sea, sigue, ¿no? O sea, seguimos desde muchos lados, ¿no? Y sí, eso es algo como que o sea, hay como muchas vertientes que siento que hay como esta conexión, ¿no? Tan intensa. Sí, fortalece esta idea que la historia nunca es solo historia, o sea, no es un viaje al pasado ni una recuperación del pasado por el pasado, sino que es esta necesidad que tenemos algunas personas de realmente revisar, o sea, el recorrido histórico y, Sí. o sea, tratar de entender cómo es que estamos en este momento de la Claro, historia, ¿no? sí. Del O sea, devenir yo creo humano. que a mí de las cosas que quizá que más me han atravesado es el tema del racismo, ¿no? Como una obsesión, o sea, de comprensión, o sea, ¿por qué la sociedad mexicana somos una sociedad tan profundamente racista, ¿no? Y esto es una cosa o sea, del colonialismo y que se construye en el siglo XVI y que es impresionante, ¿no? O sea, es impresionante como todas las dinámicas sociales que se hicieron para que llegáramos como a esto y como a pesar de que ha pasado los siglos, no nos recuperamos de este racismo, ¿no? No, lo seguimos O reproduciendo. sea, ¿por qué lo seguimos reproduciendo de este eurocentrismo también, ¿no? Sí. Una cultura tan eurocentrista, ¿por qué no podemos salir de este colonialismo? O sea, ¿cómo fue un sistema que permeó tan profundamente, ¿no? ¿Y por qué no hemos podido, o sea, pasarlo, ¿no? Pues para mí entender el siglo XVI, estudiarlo desde esta perspectiva es pues o sea, en la medida en que se entienden los procesos, ¿no? O sea, creo que es una cosa que puede como ayudar a superar este tipo de, sí, a mejorar, ¿no? Como sociedad, ¿no? O sea, es algo a lo que la historia puede, como que sirve mucho, bueno, además de poner el tema en la mesa de diálogo, ¿no? el tema de la mesa del diálogo y además también entender o sea, también entender otras organizaciones políticas y sus transformaciones, ¿no? O sea, organizaciones políticas sociales y cómo se han ido transformando, ¿no? O sea, como como los estados también se han transformado es una parte muy interesante, ¿no? O sea, recupero mucho lo que dices de que la historia no necesariamente es lineal y hacia un rumbo mejor, ¿no? O sea, si bien lo que estoy parafraseando, ¿no? Porque ya lo dijiste tú, pero pues quise enfatizar, ¿no? Que sí hay algunos aspectos en que estamos mejor, pero hay otros que no necesariamente, ¿no? Y el entender el proceso histórico también nos puede
Obviamente no regresar al pasado porque eso no se puede, pero sí como quizá a veces tomar inspiración de otras maneras de organizar y como plantear otros futuros, ¿no? Entonces creo que Claro, sí. eso Sí, puede tener ser como... otras perspectivas, ¿no? O sea, entender que cómo funciona ahorita el mundo y la sociedad no funcionó así siempre, que está cambiando y que va a seguir, o sea, que va a seguir cambiando, pero es algo que cambia y que también la sociedad va haciendo que se transforme, ¿no? Ujú. Y eso es algo muy, muy interesante. Me gustaría que nos contaras un poquito de la recepción de tu trabajo, ¿no? A cuestión de, pues tanto en públicos académicos como no académicos, ¿cómo lo has sentido? O sea, ¿ha habido resistencia? O si ha habido como buena recepción justamente por este posicionamiento político. O sea, que me imagino que hay de los dos, ¿no? Porque también seguimos siendo una sociedad racista, patriarcal, ¿no? Y ejercemos eso, entonces también un poco de tu experiencia en torno a eso, si pudieras compartir, estaría chévere. Pues sí, mira, ha sido todo un proceso, o sea, me ha pasado creo de todo. Cuando yo empecé este tema, a trabajar estos temas, eran como, la mayoría de la gente, mis amigos me decían, ay, esperábamos más de ti. O sea, ¿cómo te fuiste de tú tan brillante, cómo te fuiste a dedicar a un tema así tan, como de curiosidad, ¿no? O sea, era como, ay, el tema curioso. Creo que conforme ha ido avanzando pues sí, la conciencia, ¿no? De la desigualdad de género y la lucha de las mujeres, ¿no? O sea, todo el feminismo aquí en México, pues como que ya ahora hablar de historia de las mujeres ya se reconoce que es algo importante, ¿no? Cada vez más, pero cuando yo Políticamente empecé relevante. era como si hubiera dicho que me dedicaba a estudiar Sí, como o estudiar sea, telenovelas el o... rompope, ¿no? Así, Ajá. o sea, como de, Sí, ¿no? ajá. Como que hay... Que de hecho hay mucho que se podría estudiar desde los Sí, sí, nuevas, sí. O sea, pues sí me pero explico algo, como pero de, la ay, curiosidad, sí, ¿no? O como sea, que estudias como las algo monjas hacen anecdótico. pasteles, como algo anecdótico Sí. así, ¿no? O muchas veces antes me decían, ah, sí, ¿no? Ya, porque las mujeres, las monjas, tenían relaciones con los sacerdotes y entonces abortaban y escondían los fetos, ¿no? Y entonces, o sea, como el morbo así, ¿no? Y era Sí. como, wow, o sea, qué fuerte, como justo, no, esta historia que no se puede salir de la heterorrealidad de a fuerza de decir, no, no tiene que haber una vinculación, o sea, una historia que no tenga que ver, ¿no? De las mujeres con sus relaciones con los hombres, ¿no? O sea, no, a fuerza había que meter ese grado, ¿no? Y bueno, entonces, pero bueno, poco a poco creo que ha habido muchísimo interés, ¿no? Y pues yo me han invitado a dar pues conferencias la verdad, en muchas diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, he dado Sí. muchas conferencias París, ¿no? Que me ha en tocado Roma. Italia, sí, París, ¿no? España, ahora tengo una en Alemania, ¿no? Pues en Chile, ¿no? Bueno, sí, 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 muchísimos, en o sea, Estados Unidos, internacionalmente. sí, Ajá. sí, muchísimo, ¿no? O sea, me invitan continuamente y hay como mucho interés, sobre todo también no solo que tiene que ver con o sea, conocer otro tipo de historia, ¿no? Que no es esta historia, pues sí, muy masculina, ¿no? Patriarcal, sino también estos procesos, conocer la historia de estas comunidades, conocer la historia de las mujeres, ayuda a completar, ¿no? Muchos procesos históricos del siglo XVI, ¿no? Entonces, por eso, creo que mis investigaciones han como recibido o sea, han sido muy bien recibidas porque aclaran muchas veces muchos procesos que, claro, tú no sabes, no puedes terminar de entender qué pasó si te pierdes de la mitad Sí, de la población, de ¿no? la población, ¿no? Y entonces creo que eso ha sido como una experiencia muy interesante y pues también pues sí, me han invitado también a publicar en también en diferentes países, ¿no? O sea, igual España, Italia, Francia, ¿En español todo. o has escrito en otros idiomas también? Sí, también en otros, en Órale. inglés, en Ajá. otros idiomas, sí, y pues eso me ha hecho sentir muy bien, pero creo que sí fue todo un proceso y yo creo que los primeros como 7 años, ¿no? Que me dediqué a esta investigación, Ajá. pues sí o sea, era como muy menospreciado, ¿no? Lo que hacía, o sea, y era muy difícil como para mí, Contracorriente, ¿no? muy contracorriente, o sea, muy contracorriente, Ajá. ¿no? O sea, creo Sí, que que habla sí. justamente de eso, ¿no? De nuestro, como del patriarcado, del racismo, del clasismo incluso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Así como, y que sí están como interrelacionados, ¿no? Pero Sí. ya. Pues yo creo que sería concluir agradeciéndote, ¿no? Por tanto, pues por una plática muy enriquecedora, ¿no? En la cual hablas de la relevancia de la historia, de tu posicionamiento, ¿no? De cómo
Tu posicionamiento en el presente te llevó a hacerte preguntas sobre el pasado y cómo ese pasado también está nutriendo tu presente, ¿no? Para imaginar otras maneras de organización, ¿no? No mediadas por una figura masculina, ¿no? Y siento que eso está pues, bien chévere. Y pues bueno, o sea, creo que en cualquier buscador busquen Diana Barreto Ávila, pues si les llama la atención su perspectiva, ahí encontrarán artículos, ¿no? Si no, también ponerse en contacto directamente con Diana. Su correo es dianabarreto@gmail.com, entonces también sin duda ponerse en contacto con ella y pues ahí se pueden tejer como redes bien chéveres. Entonces, nuevamente muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti y muchos saludos. Agradecemos mucho su atención por llegar al final de este episodio. Por favor, escríbanos en YouTube, ayudarán mucho a que crezca el canal y compartan si es de su agrado. Pueden encontrarnos en redes, en Mundo-Mundanal, en TikTok, Instagram y Twitter, contactarnos vía correo electrónico en mundo.mundanal@gmail.com. El tema musical se llama Exploradores. Lu Yang Huang. La dirección artística de Augusto Elías. La edición y la coordinación del proyecto, la mía, Axel Elías. Muchas gracias.